Bueno, para mí siempre es un privilegio renovado el poder hablarle a mis hermanos, a los, diríamos, alumnos, así podríamos decir, pero yo puedo decir para servidores del Señor, porque desde el mismo momento que aceptamos a Jesús, ya somos servidores de Jesús, para servir y para hacer lo que Dios nos mande, por sobre todas las cosas. La gran comisión, lo que Dios nos envió a hacer, predicar el Evangelio a toda criatura. Y es un privilegio que Dios nos ha concedido el poder justamente predicar el Evangelio, enseñar los secretos y las maravillas de Dios para que este mundo que no conoce a Jesús, pueda recibir el mensaje que va a cambiar su vida. Yo recibí a Jesús a los 35 años de edad y bueno, fue tanta la pasión y la alegría y el cambio que Dios produjo en mi vida que de alguna manera me decidí a predicar el Evangelio y contarle a otros que como yo vivían lejos de Dios, buscando la felicidad de todas maneras, de todas formas, en todo lugar, sin poder lograrla. Por eso qué importante es ser un mensajero de Jesús. Y justamente es importante lo que Él nos dijo, el mensaje, lo que Él nos envió a decir por el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer esta obra maravillosa que es predicar el Evangelio. Lo primero que Él nos dijo, nos dice, y lo que yo quiero transmitirle es el principal mensaje. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros podamos hacerlo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores obras, para que el Padre, y todo lo que le pidiéramos al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre, yo lo haré. San Juan 14, 12. De cierto te digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Podemos creer esto nosotros? ¿Podemos creerle a Dios? Que las mismas obras que Él hizo, nosotros podemos hacer. Predicar el Evangelio, yo creo que es lo más hermoso que puede ocurrirle a un hombre y una mujer en esta tierra. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, aquí tenemos la llave. ¿Usted quiere la llave para ver la gloria de Dios? ¿Quiere la llave para ver milagros? ¿Quiere la llave para vivir una vida abundante en Jesucristo en esta tierra? Bueno, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, con gran clamor y lágrimas, ruegos y súplicas. Yo creo que esta es la llave para que el cielo se abra y que podamos ver nosotros la gloria de Dios reflejada. Esto es lo que Dios me mostró. Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué siguió sucediendo? Horas y horas. Dios me ponía de rodillas a gemir y a clamar y a reclamarle a Dios la bendición del cielo. Si nosotros vamos a ver lo que Jesús, luego de haber resucitado, luego del consumado es, el de haber descendido a los infiernos, de haberle arrebatado al diablo las llaves y las escrituras de la tierra, se presenta a sus discípulos, a los 11 que estaban esperando allí, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un mandato. Les dio un mandato. En mi nombre echarán fuera demonios. Predicaríamos la palabra, echaríamos demonios.
Seríamos llenos del Espíritu Santo y pondríamos las manos sobre los enfermos para que sean sanados, pero es necesario que podamos cumplir este propósito. Creer, ser libres de las cadenas para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida, nuestra alma, para que prediquemos este evangelio, para que podamos contarle al mundo que no todo está perdido y que hay un camino de retorno, que pondríamos las manos sobre los enfermos y esto sanaría. Pero hay algo que es importante. Sin lágrimas no hay almas. Sin lágrimas no hay milagros. Sin lágrimas no hay respuesta. Lo más importante que debe hacer un ministro de Dios es poder llorar, gemir, imitando a Jesús, con gran clamor y lágrimas. No es un rezo. No es decir, Señor, bendice. Señor, acuérdate. No. Abundante en lágrimas. Eso es lo que Dios me enseñó. Me mandaba a orar, me mandaba a llorar y yo veía la respuesta. En nuestras cruzadas son horas llorando y gimiendo, rompiendo las cadenas del diablo para que cuando luego estemos en la plataforma predicando comiencen a suceder las cosas. El Evangelio de Jesucristo no es un método, es poder de Dios. No es una fórmula ni una receta humana, que esto quede claro. Yo no sé de fórmulas, yo no sé de recetas, yo solo sé que las lágrimas producen cosas, producen milagros, liberaciones, almas salvadas y sanadas. Eso es lo que producen las lágrimas. Sin lágrimas no hay almas, sin lágrimas no hay resultado, no hay respuesta. Por eso que el precio, muchas veces algún joven dice, hermano, ¿cómo? Ponete de rodillas y llorá. Amás a la gente y pedís por esa gente, porque Dios llegó a mi vida y mi vida cambió. Nunca más volví a ser la misma persona. Muchas cosas cambiaron en mi vida, Dios cambió en mi vida. Por eso la importancia de todo esto es, vuelvo a repetir esto no es una fórmula humana. No es que yo lea un libro y voy a recibir la unción. No, la unción es esta. Hebreos 5:7. Lágrimas, gemidos, clamor, súplica, ruego, horas. Las horas que Dios determine, las horas que Dios disponga. Algunos más y otros serán menos, orarán menos. Pero el resultado y la respuesta es porque Él lo mostró. Él lo mostró. Este es el ejemplo. ¿Por qué oraba Jesús? Él era el Hijo de Dios. Dios lo había mandado. ¿Por qué tenía que orar? Porque esa es la manera, es la enseñanza que Él nos dejó. Sin lágrimas no hay almas, no hay bendiciones, no hay milagros. Por eso la importancia de Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverentes. Envió a sus discípulos. 4 son las facetas, 4. Predicar el Evangelio, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En mi nombre echaréis fuera demonios. Segundo paso. Es necesario que las personas sean libres de los pecados y que su alma esté libre. Yo tomo un ejemplo en este paso. ¿Por qué echarán fuera demonios? Muy simple. Tú vas un día de vacaciones o cualquier lugar de paseo, lo que fuera, y pides una habitación. En un hotel, por supuesto. Te van, te ponen la nota, te dan la llave, te dicen, bueno, aquí está, señor. Vos subís a la habitación. Cuando abrís la puerta, en la habitación hay gente. Está ocupada. Vos decís, no, acá hay gente. ¿Y qué haces? Inmediatamente cerrás la puerta, bajás y le decís, conserje, la habitación que me dio tiene gente. Y el conserje te puede decir, no, pero es una habitación grande, hay muchas camas libres, así que no se haga problema. No. Yo no voy a habitar o entrar en una habitación donde hay intrusos. No entro. Seguramente tú harías lo mismo y yo lo haría. No voy a estar con una persona que ni conozco. Y aparte, ¿quién es? Yo quiero que me den una habitación para estar cómodo, tranquilo, con mi esposa, o solo, o como sea.
¿Por qué dice que predicaremos el Evangelio y echaremos fuera a los demonios? ¿Por qué? Porque no puede entrar el Espíritu Santo, porque luego dice, hablarán nuevas lenguas. El Espíritu Santo va a entrar cuando el corazón esté libre, limpio. Si hay intrusos, odios, resentimientos y cosas en nuestro corazón, el Espíritu Santo no va a entrar. Entonces, prediquen el Evangelio, echen fuera los demonios, segundo paso, Satanás, suelta las almas que tienes atrapadas. Cuando el diablo sale, después oramos por el Espíritu Santo y la gente lo recibe así por montones. Y luego oramos por los enfermos. No es casual, no es así, no es tan, digamos, simple y sencillo. Hay pasos que Dios nos dio para que nosotros prediquemos el Evangelio. Dice, de cierto digo que el que cree en las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores obras, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. Eso dice. Quiere decir entonces, qué importante que nosotros podamos seguir los pasos que nos enseña la Biblia. Cuando Jesús le aparece a los 12, primero le reprochó su dureza de corazón porque no habían creído. Pero luego le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Limpiad los corazones, echarán fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas hablando del Espíritu Santo que había de venir. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La gran comisión. Mirad, cuando los 70 regresaron, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará, olvídate. ¿Y cómo lo sé? Mira, las veces que yo sentí balazos por mi cabeza, zumbaban las balas. Las veces que uno con un revólver apuntado o venía con un cuchillo, caía patas para arriba. Tomarán en sus manos serpientes y si bebiese cosa mortífera no les hará daño. Ahora quiero decirles algo. El Evangelio no es un método, no es un sistema. No, es poder de Dios. Dios no nos dejó un método y un sistema, nos dejó el poder del Espíritu Santo. A través del clamor y las lágrimas, nosotros logramos que eso se mantenga firme. Si no lloramos por aquellos que sufren, si no gemimos por aquellos que están perdidos, las almas que Satanás tiene atrapadas, poco resultado vamos a tener. El Evangelio no consiste en palabras, dice la Biblia, consiste en poder. Entonces, por eso que la importancia que tiene la obediencia a Dios, cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando tenés cumplir los pasos que Dios te da en este pasaje de la Biblia, sos lleno del Espíritu Santo. ¿Y salís a qué? Salís a predicar el Evangelio, echar demonios, sanar a los enfermos, que es lo que Dios nos enseñó a través de la palabra. Eso es lo que nos enseña. Mira, yo te cuento, tengo mil historias. Un día voy a Estados Unidos a predicar para los hombres de negocio el Evangelio completo. De Mosacarian, era el presidente de los hombres de negocio del Evangelio completo. Bien. Prediqué ese día, hicimos una amistad. Pasó un tiempo y un día me llama para decirme que tenía una invitación para darme. Y esta invitación era en Hong Kong. De hecho, que puedo decir que Dios me permitió recorrer los 5 continentes. Asia prácticamente completa. Me invitan en Hong Kong. Esto era por allí por el año 1997. La reunión era en julio. Y yo tenía que ir a predicarle a los hombres de negocio del Evangelio completo en Hong Kong. Hay impresionante la cantidad de empresarios, increíble. Yo no sabía
las cosas que habían ocurrido, y una de las cosas que habían ocurrido era que una semana antes de la invitación, que fue el 7 o el 6 de julio del año 1997, Inglaterra había entregado Hong Kong a China. En el Convention Center se hizo la entrega. Estuvo el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y 6 días después era este evento. Un día, con todos los hombres de negocio del Evangelio completo. Había un gran agasajo en ese mismo lugar. El Convention Center es un lugar que entra en el mar. O sea, que sus cimientos están en el mar y el edificio está arriba del mar. Es algo increíblemente hermoso en ese lugar. Y había que predicar, simplemente hablarle a la gente. Había hombres de negocio, había todo tipo de gente. Dada la casualidad que había embajadores, había mucha gente importante. Yo predicaba en español. Había el traductor que me traducía del español al chino y del chino al inglés. Quiere decir que los que sabían inglés estaban en inglés. Español lo había seguramente mi esposa y alguien más, pero también estaba el idioma chino. Ese día prediqué. Yo sé cómo es la fórmula, cómo trabajan los hombres de negocio el Evangelio completo. Hay muchas mesas, es como, vamos a decir, un ágape, un tipo cena, y después a lo último viene la palabra de Dios. Bueno, me traducían en 3 idiomas, quiere decir que se hizo larga la prédica, ¿no? No la extendí mucho, pero sí era necesario. Porque esas son las cosas que Dios nos hace hacer. Dios nos sorprende, siempre nos sorprende. Bueno, yo sé cómo funciona, tenía que predicar, hacer un llamadito, y bueno, y la gente ahí sentadita, así que aceptaba a Jesús, agachaba la cabeza, así era el método, el sistema. Pero como yo digo que Dios no tiene métodos, ni tiene sistemas, cuando le dije a las personas que querían recibir a Jesús, que levanten la mano, simplemente levantar la mano así, de esta manera, muy, muy delicadamente, y yo en ese momento me miraba el presidente de los hombres de negocio estaba con el pie en la escalera, de ahí de Hong Kong, un chinito, estaba esperando para que ya hacer el llamado, ya ellos siguen con la reunión. Pero un montón de gente, había gente llorando, había gente conmovida, había gente que estaba sufriendo. Y yo rompí el protocolo. Porque a mí Dios no me mandó a predicar el Evangelio a medias. Entonces, ¿qué hice? Le digo, póngase de pie. El chino, y lo miré al chinito, me miraba con los ojos grandes, así, como diciendo, ¿qué está haciendo? Esto no está en el protocolo. Levanten la mano todos los que realmente aceptaron a Jesús en su corazón. Digo, ahora vamos a hacer una oración en serio. Pero díganlo con todo su voz. Jesús, entra en mi corazón, que cambia mi vida. Bueno, ya nadie sabía qué es lo que iba a pasar ahí. Bueno, digo, ¿cuánto necesitan un milagro de Jesús? Se imaginan lo que pasó, ¿no? Una reunión muy señorial, muy acomodada, muy respetuosa, de acuerdo, había embajadores, había de todo, al nivel de personas que estaban ahí. Y oro, como corresponde. ¿Y qué pudo haber pasado? Y lo que suele pasar. Algunos cayeron, otros gritaban, otros caían sentados, otros caían media silla, medio abajo de la mesa. Y después pedí testimonio. Fue increíble. ¿Quieren que le diga algo? No me echaron. No se enojó nadie. Estaban todos felices. La gente levantaba las manos, la gente agradecía. Quiere decir que no es un método el Evangelio, no es un sistema, no es una fórmula. Yo no puedo leer paso 1, paso 2, paso 3, lo que tengo que hacer. Ya está en la Biblia. El mandato está dado, nosotros tenemos que obedecer al jefe. Él nos mandó a hacer lo que tenemos que hacer. Como respuesta de todo esto, al otro día fuimos a orar en un yate pequeño, por todo Hong Kong, así es un puerto muy grande. Y nos llama por teléfono el hombre de negocio más importante de Hong Kong.
Walter Kwok, número 1 rico, medio el 50% de los edificios de Hong Kong eran de él. Una cuñada de él se había sanado en la reunión que tuve, que tenía un problema que prácticamente no podía caminar, sino la llevaban de la mano y con un bastón, y Dios la sanó, totalmente joven era, imagínate, y el hombre quería hablar conmigo. Y los pastores me decían, imposible, tenemos que orar, no hay tiempo, bueno, está bien. Hicimos la recorrida, orábamos desde el yate, por Hong Kong, echábamos al diablo y reprendíamos. Bueno, lo que normalmente hacemos. Y este hombre siguió insistiendo. Y en un momento me dice, este hombre está en su yate y está desesperado y quiere que vayamos. No hay manera de convencerlo. Le digo, mire, ustedes mandan, yo hago lo que ustedes me dicen. Y bueno, decidió y fuimos a almorzar. Un yate, ni les cuento, de película. Era el hombre más rico de Hong Kong. Bueno, almorzamos, después le digo, bueno, la hora pasaba y le digo al japonés Nakazawa, que era el que me traducía al inglés, le digo, Nakazawa, decí que, bueno, si quiere hablar conmigo, por favor, qué momento, cómo, dónde, qué hacemos. Entonces Nakazawa, mi traductor le dijo eso y el hombre dijo, bueno. Y nos pidió que nos levantásemos y fuimos al camarote, un camarote gigantesco. Se sentó en un rincón, el hombre, agachó la cabeza y no hablaba. Y no hablaba, no decía nada. Entonces yo le digo en japonés, digo, preguntale. Me acuerdo que yo le digo al japonés, le digo, escúchame, ¿por qué no le preguntás a este hombre a ver qué le pasa? Porque necesitamos salir, tenemos que irnos de acá. Le digo ponja, yo le decía ponja, le decía japonés. Bueno, entonces él le dijo y el hombre comenzó a contarme su historia. No es su historia, no me dijo muchas palabras. ¿Sabe qué me dijo? Digo, ¿qué necesita? Lo que yo le pregunté. Agachó la cabeza y yo vi que 2 lágrimas corrieron por su mejilla. El hombre más rico de Hong Kong. Paz y felicidad. Eso me dijo. Paz y felicidad. Supermillonario. Si usted entra, todavía él ya falleció, ¿no? Pero si usted entra, pone Walter Kwok en internet, aprieta y aparece. Ya falleció la familia, qué sé yo, no sé, las cosas que pasaron. Es real, paz y felicidad. El mundo no tiene paz, el mundo no tiene felicidad. La paz la tiene Jesucristo, la respuesta está en Dios. No es un método, no es un sistema. Nos pasamos la vida fabricando métodos y sistemas cuando el Evangelio es tan simple. Decir lo que Jesús nos enseñó, predicar el Evangelio como dice la Biblia, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y habría señales. Si yo no hubiera orado, eso no hubiera ocurrido. Si no hubiera roto el protocolo, eso no hubiera ocurrido. A veces nos atamos a los sistemas y fórmulas y recetas humanas, métodos humanos, y no funcionan. El método de Jesús es el que sirve. Si nosotros queremos servir a Jesús, tenemos que hacer lo mismo que él hizo. Él predicaba el Evangelio, no se callaba la boca. Donde iba, hablaba de Jesús, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Para eso Dios nos llamó. No para estar detrás de un método, un sistema. Esto es así, paso 1, paso 2, paso 3. Mire, no hay método. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Si no, yo no hubiera hecho lo que hice. No hubiera sucedido lo que sucedió. Al otro día me llama el embajador argentino, que lo había llamado el embajador de Grecia, para decirle, ¿cómo no estuviste? Hay un compatriota tuyo, hizo un lío ahí en el Convention Center, no te imaginas lo que pasó. Y me llama, que quería tener una entrevista conmigo. Y yo digo, mire, embajador, no puedo. Yo ya mañana me voy, es imposible. La próxima vez, entonces sí vamos a poder hacerlo. Porque el embajador argentino lo habían invitado, pero él no consideró importante, que era lo que predicador. Bueno, pero después luego que lo llamó el embajador de Egipto, era así, Egipto era el embajador, que lo llamó, él se comunica conmigo. ¿Para qué? Bueno, para nada, porque yo no pude satisfacer su inquietud y le dije, ¿por qué no estuvo? No, porque no entendí bien el mensaje, no comprendí. Bueno, la cuestión que no fue posible. Pero quiero decirles una cosa. Dios abre cualquier puerta.
No hay puerta cerrada que Jesús no lo pueda abrir. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Por eso digo, no es un método, esto no es un método. Si nosotros predicamos un método, el resultado va a ser nada. Si predicamos un sistema, va a ser un sistema que no está dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su tiempo y tiene su fórmula, y nosotros somos sus servidores y tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Así vayamos contra todo el protocolo. Si el Espíritu Santo es el que manda y Él va a poner todo en orden, porque me felicitaban después. Primero me habrán dicho, a este lo matamos, no, después me abrazaban y me besaban, me decían, qué bueno que rompiste el protocolo. Por eso qué importante. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que Jesús dice. Nos pasamos la vida buscando sistemas y métodos y probando. No, vamos a hacer lo que Jesús dijo. Predica el Evangelio con poder. Haz lo que Dios nos enseña en su palabra. Yo he visto, no sé, pero las veces que en la calle alguien se frena el auto, se baja del auto corriendo, viene y por ahí me abraza y me dice, hermano Carlos, dice, yo estaba en la cárcel, bla, 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 y un día usted fue, predicó, mi vida cambió. Es que nosotros no tenemos que estar entre cuatro paredes. La cárcel, los hospitales, donde están los necesitados. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a verme. Ese es el Evangelio. Tu Evangelio es ese, no hay otro Evangelio. No necesitas ser muy erudito. Yo no soy erudito. Soy un buen vendedor, eso sí, de bulones y todas las cosas que vendía y herramientas, pero más nada. Pero con este libro, con la Biblia y el Espíritu Santo y Jesucristo con nosotros podemos hacer proezas. El Evangelio no es un reglamento. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No. El Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Pero es importante la oración. Sin oración y sin lágrimas, no hay respuesta. Si tú quieres saber por qué en las campañas se sana la gente y viene mucha gente y viene mucha gente, es porque el que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Y si Jesús lo hacía, nosotros mayor tenemos que hacerlo. Porque si Él tenía que orar para ser oído, nosotros más que eso. Tenemos que orar y clamar y gemir para que la gloria de Dios descienda. Por eso nosotros no abrazamos un oficio, es un apostolado. Eso es lo que nosotros hacemos, servir a Jesús. Es lo que nos mande. ¿Hay dones y hay ministerios? Sí, los hay. Cada cual tiene una misión, sí. Pero el ganar almas es un mandato. El echar fuera demonios es un mandato. Poner las manos sobre los enfermos es un mandato. No nos dijo, háganlo si quieren. Por eso la importancia de un evangelio de poder. Por eso la importancia de que ocurran cosas. Porque cuando ocurran cosas, las cosas trascienden y la gente viene. Una de mis primeras campañas, expectativa, nada. Empezamos con 20 personas y terminamos con miles. No sabíamos qué hacer con la gente. ¿Y eso por qué? ¿Porque había un gran predicador? No. Estaba Jesús ahí sanando enfermos, echando fuera los demonios, llenando las almas del Espíritu Santo. Se convertían, iban a la carpa de liberación y salían hablando en lengua. Ese es el Evangelio. Más, ustedes se prepararon para eso. Por eso la importancia. Y te cuento un testimonio final. ¿Qué pasa en las campañas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo te cuento un testimonio que la persona me vino a testificar, me testificó cómo comenzó y cómo terminó. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando se encuentra con Jesús? Algo tiene que pasar. No puede ser que no pase nada, porque para eso Jesús nos mandó a hablar, a predicar. Yo estaba predicando en Quilmes, en la avenida Monteverde. Había muchas iglesias, era Solano, no exactamente Quilmes, pegadito a Quilmes. Había unas cuantas iglesias asociadas, creo que era el año 87, si no me equivoco.
Y te cuento la historia de dos jóvenes, drogadictos, 15, 16 años de edad, con SIDA, ambos con SIDA. A los 14 años los habían echado de la casa porque les robaban a los padres para poder drogarse, los echaron. Se fueron a vivir a un ranchito que le dieron de chapas de cartón, hacinados en una pequeña villa. Un día dijeron, no podemos seguir viviendo así. La familia no quería ni verlos por todo lo que le habían hecho. Lo habían robado, de todo lo hicieron. A los padres, a la familia. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a seguir viviendo? Ya no querían vivir más. La enfermedad estaba avanzando, estaban piel y hueso. Decidieron quitarse la vida. Asaltaron un kiosco y compraron 6 dosis, 7 dosis de droga, era creo inyectable en ese tiempo. Cuando iban con el colectivo para ir a la casita donde iban a abrir, cuando se inyectaban, iban a abrir la llave del gas. Ese era el trámite, estaba la llave del gas, el bidón de gas lleno, y se iban a acostar ahí y sabían que ya no iban a despertar. Ese era lo que iba a ocurrir con sus vidas. Pasaron por la campaña y la mujer oyó, la joven oyó una voz que le dijo, bajen aquí, como imperativo. Ella se asustó, agarró al novio de la mano y le pidió al colectivero, pare, colectivero, pare, pare. Y él decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y lo bajó. Dijo, oí una voz que me dijo que tenemos que ir a ese lugar. Había muchas guirnaldas, luces, conocemos las campañas. Y yo justamente estaba terminando de predicar cuando ellos entraron. Entraron al predio. Todo esto me lo contó la mujer, después vino el esposo, en un supermercado que yo estaba con María comprando. Me dijo, ¿usted es Anacondia? Dijo, les voy a contar la historia. Bien. Ya no era el año 87, sería el año 95, 96, 97, había pasado como 8 o 10 años. Entonces me cuenta que ese día, cuando ellos entraron al predio, yo estaba diciendo, no todo está perdido, hay un camino de retorno. Hay un camino de retorno, y lo hay. Que nunca se te olvide esto. Decirle a la gente que hay un camino de retorno, que no todo está perdido, y que ese camino es Jesucristo. Y ellos entraron. Y yo estaba a los gritos, no todo está perdido, hay un camino de retorno, Jesús te está esperando, ven al altar, Jesús te está esperando. Y la gente se levantaba de la silla y venía, algunos corriendo, y ellos también corrieron. Entendieron que si había un camino de retorno ellos lo necesitaban porque ya habían decidido quitarse la vida. SIDA, desahuciados, no había esperanza, y se tiraron en el altar. Hicieron la confesión diciéndole, Jesús, perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos, queremos cambiar. Esa era la oración. Año 87. Año, pongámosle 97. 10 años. En un supermercado. La mujer me para y me cuenta esta historia. Se acerca un hombre y le pone la mano en el hombro y lo mira. ¿Sabes quién es? Sí, sí, le dijo él. ¿Qué tal? Me dijo, ¿por qué no buscar a los chicos? Fue a buscar 3 criaturas. Una nena, 2 varoncitos. Los ponen delante mío, delante de ellos. Los chicos delante de ellos. Y la mujer me dice, pastor, si hubiera sido por ese día, nosotros hoy no estaríamos aquí, ni estos niños estarían con nosotros. Gracias. Gracias por haber estado ese día. Yo oí una voz que me dijo, baja aquí, ya. Era la voz de Dios. Hoy estamos en la iglesia, servimos a Dios, tenemos un emprendimiento. Gracias, me dijo. Ese es el premio. Ver gente feliz, ver gente cambiada. Ese es el sacrificio de Jesús en la cruz. Para eso nos llamó. Para que la gente que está perdida pueda encontrar el camino. Para que está enfermo pueda ser sanado.
Por el que está atado por los vicios y la droga pueda ser liberado. Ese es el Evangelio. No es un método, no es un sistema. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Eso es el Evangelio, poder de Dios para transformar, para cambiar, para renovar. No hace falta ser un erudito, ni un teólogo, ni ninguna historia para hacerlo. Hablar de aquí dentro, porque sabiendo nosotros lo que hemos vivido y lo que Dios hizo, ¿cómo no vamos a hablarle a la gente del amor de Dios? ¿Vamos a dejar que la gente se siga perdiendo? El mejor método es predicar el Evangelio, amar a la gente. Y cuando uno comienza a ver lo que pasa, ¿cómo no vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué vamos a pensar? ¿En tener un 0 kilómetro? ¿En tener una mansión? No. Vamos a pensar en las almas que se pierden. Pon tu corazón en Jesucristo, pon tu corazón en la gente perdida. Un día Dios me muestra una visión, vi un globo terráqueo. Y ese globo terráqueo que yo estaba mirando, como una visión, latía como un corazón, así. Y sentía gritos, alaridos, gemidos. Y yo miraba eso, digo, ¿qué es esto? Gritos de dolor, gritos como si alguien le estarían violando, abusando. Como riñas, peleas, gritos desproporcionados. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y oí la voz. Carlos, el mundo gime. El mundo gime. ¿Y a quién enviaré? Y yo le dije, Señor, envíame a mí. Yo ya estaba, pero renové mis votos. Yo voy, Señor. No voy a dejarlo. Las calles, los parques y las plazas. He recorrido Argentina, pueblos, pueblitos y aldeas. Ni se imagina. Cárceles, hospitales, ni se imagina. Los 5 continentes Dios me permitió ver. Hablar con presidentes, orar por ellos. Ver miles y miles y miles y miles y miles de personas. Una de las campañas que más gente vi en mi vida fue en Singapur. Yo me recorrí todo Asia. En Singapur, que era un estadio como de 200.000. Estaba lleno. Un día que llovía cántaros, a cántaros. Fuimos ahí y dijimos que no había la tribuna, parecía que estaba, no había nadie. Y me dijeron, la gente está, ¿dónde? Debajo de las tribunas. Cuando subo a predicar, empezaron a salir debajo de las tribunas y comenzaron a llenarse. El mundo gime. ¿A quién enviaré? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? El mundo gime. ¿A quién enviaré? Una golondrina no hace verano. Son muchas golondrinas. Dios te está llamando. ¿A quién enviaré? El mundo está gimiendo. Simplemente yo puedo decirte que la vitamina que yo recibo para mantenerme son los testimonios. Contarme la nieta lo que pasó con la abuelita en la campaña de San Justo hace 15, 20 años. O al hijo. O al vecino. Vio el milagro, vio la obra de Dios, vio lo que Dios hace. Por eso el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. No son métodos, no podemos vivir encerrados entre 4 paredes toda la vida. La gente está esperando a Jesús. Esa gente no va a entrar en la iglesia, hay que ir a buscarla. Quizás tú digas, no son todos evangelistas. Yo creo que sí. Cuando Dios dio este mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, lo dio a todos. ¿Y qué dijo? En mi nombre echarán fuera demonios, liberarán a la gente de la cautividad. Hablarán nuevas lenguas, serán llenos del Espíritu Santo. Luego pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. A ti y a mí. Por eso, vuelvo a repetirte. El método de Jesús es el que sirve. Ir y predicar el Evangelio. Y te digo algo más. No te olvides cuando entras en un negocio de decir, Dios les bendiga. Y cuando te vas, lo mismo. Porque después te van a venir a buscar, me ha pasado, que solamente el decirle Dios les bendiga,
ocurrieron milagros y ocurrieron cosas en su familia y en su vida instantáneamente. Porque para eso estamos nosotros, para bendecir. No, hola, no. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Y cuando te vas, que el Señor Jesús le guarde. Que el Señor Jesús le bendiga. Le dejan la bendición a los impíos y luego van a recibir la bendición y se van a dar cuenta. Mira, si todos los cristianos del mundo haríamos eso, el mundo estaba convertido. Ya estábamos en el reino. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y si viniera, yo sentí muchas veces silbar las balas por los tiros, y otras veces que me decían, mira que hay una que te va a tirar. Después venía y me entregaba el arma. Nadie puede contra Jesús. Por eso hay muchos jóvenes y no tan jóvenes, yo no los veo, pero están ahí. ¿Qué van a hacer con Jesús? ¿Una religión? ¿Un culto al ego? Pararnos a ver si nos paramos bien, como hablar, o hablar, impostar la voz para hablar. Yo no sé nada de eso. Porque cada vez que termino de predicar me quedo afónico, porque grito como un loco y no sé hablar. Una abuela me dice, no, necesitas alguien que te enseñe a hablar, qué sé yo, para que impostar la voz. Y digo, me dejan así como estoy. Le digo, si Jesús quiere eso, ya se va a encargar Él. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Muchachos, pongámonos las pilas. El mundo necesita a Jesús. Y mientras podamos hacerlo, no te calles. Enamórate de Jesús. Pero recuerda esto. Pastor, si quieres ser pastor, evangelista, lo que fuere. Sin lágrimas, no hay respuesta. Sin lágrimas, muy poco resultado. El que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Podría decirte muchas cosas más, contarte 10.000 historias, pero no quiero aburrirte. Lo único que puedo decirte, que Dios me dio un privilegio, poder hablar de Él en los 5 continentes. ¿Por qué no vos? ¿Por qué no vos si son cero? Teología, leí la Biblia nomás. Yo no tuve tiempo, tenía mi empresa, cuando me convertí, como 5 hijos ya, o 6. Así que con tantos hijos, la empresa y todo, difícilmente yo podía ir a un instituto. Entonces leía la Biblia y bueno, lo que Dios me guiaba, eso sí, me iba al hospital, a orar por los enfermos, por las casas, me enteraba que había un enfermo, y me iba a la casa a decirle, acá está fulanito, está enfermo, vengo para orarle. Y pasaban cosas, muchachos. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo eso, ir. A mí no me vienen a buscar, yo tengo que ir. Es muy fácil si te vienen a buscar, a veces pasa, pero mayormente hay que ir. 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces en un hospital. María en el auto dormida y después terminar la campaña. Pero qué lindo es después ver la persona en la campaña. Jesús me sanó. Mira, todo esfuerzo, todo sacrificio. Cuando vemos las vidas transformadas, los presos. Venir y abrazarte en la calle y decirte, yo santé a Jesús ese día que usted fue a la cárcel. No más. Soy un hombre nuevo. Y bueno, y yo me ponía a llorar con él. Porque no hay cosa más hermosa que poder ver a la gente feliz. Joven, tanto sea chico como chica, no sé cómo le dicen ahora, han cambiado todo, pero jóvenes. No hay mejor cosa que servir a Dios, pero hagámoslo con amor y sacrificio. Leamos la Biblia y vivamos por ella. Y cuando tú veas los milagros que Dios hace, ya quizá lo habrás visto, tu fe aumenta y tus ganas se agigantan. ¿Por qué hago lo que hago? Porque he visto tantas cosas lindas. ¿Por qué no? Y aparte tú tienes unos maestros ahí espectaculares que realmente me hubiera gustado haber podido, pero con tantos hijos, mi empresa y todo lo que tenía, imposible. Y en las campañas poder haber ido a un instituto. Pero me leí la Biblia 1000 veces
hablé haciendo preguntas, aprendiendo. Pero lo más importante es creer que Jesucristo nos envía. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan, enséñenle a la gente. Vayan a buscarlos. No esperen sentados por una iglesia y esperar que venga la gente. No. Vaya a buscarlos, salga a las plazas, predique en la plaza y después los trae a la iglesia. Prepare jóvenes para que lo hagan. Pero prediquen el Evangelio. No hay otra. La gente está desesperada por Jesús. Miremos lo que está pasando. Usted escucha hablar a algunos políticos y le da ganas de decir, me voy. Pero todo puede cambiar. El Evangelio puede cambiar todas las cosas. El poder de Dios puede hacerlo, pero debemos predicar. No podemos callarnos. Predicar que lo que dice la Biblia, lo que Jesús nos enseñó. Hacer lo que Jesús hizo. Que Dios los bendiga y espero que sean grandes predicadores del Señor, que enseñen a otros a hacer lo que Dios nos enseña en la palabra y podamos ser verdaderos servidores de Jesús. Padre, yo te pido por ellos ahora. Gracias por la experiencia que me has permitido vivir, lo que me has dado. Yo te pido más para ellos, más de lo que yo he recibido, Señor. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor. Que ponga compasión por los que sufren. Compasión por los que están abatidos y doloridos. Por los que están en los hospitales. Por las ancianas, los ancianos. Para los que están en las cárceles. Para aquellos que están perdidos, sin fe y sin esperanza. Llénalos de gracia y de poder y autoridad del cielo, Señor. Para que ellos puedan hacerlo. El amor no podemos aprender de un libro, Señor. Hay que practicarlo. Cuando ves cómo funciona, te enamoras del amor y quieres hacer más por otro, Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad de hablarle a tus futuros ministros y predicadores, a los matrimonios. Cuiden el matrimonio. Cuiden el matrimonio. Cuiden la familia. Los padres que aman, cuidan y se aman entre ellos, le están enseñando un camino a sus hijos. Todo problema y dificultad se arreglan encerrándonos en una pieza y no gritando para que nuestros hijos sufran. Cuidemos el matrimonio, cuidemos la familia, porque la familia es la columna de la sociedad. Y que nuestros hijos sientan deseos de servir a Dios también. En el respeto, en la obediencia, en el amor, está realmente manifestado el amor de Dios. Que Dios los use, que Dios los bendiga y quiera Dios que puedan tener experiencias muchísimo más de las que yo pude haber tenido. Que puedan recorrer países mucho más de lo que yo los he recorrido. Gracias, Señor, por la esposa que me diste, que me cuidó, me guardó, me esperó y siempre estuvo a mi lado, Señor. Gracias por los 9 hijos que me regalaste, Señor. Y yo te pido lo mismo para todos los que me están escuchando ahora. Que la gracia y el poder de Dios esté sobre ellos. Amén. Que Dios les bendiga.